acompaña en esta sala virtual la licenciada Lía Hernández Pérez, abogada especialista en protección de datos. Y justamente mañana 28 de enero se celebra el Día Internacional de Protección de Datos Personales, una fecha que se abrió a la firma del Convenio 108 del Consejo de Europa. Y precisamente creo que nos toca hacer una revisión de cómo Panamá ha avanzado en la materia y la región, o en comparación con la región. Lía, buena tarde, bienvenida a Es Cuestión de Ley. Como siempre, esta es su casa. Cuéntenos, vamos a poner en contexto el tema. En primer lugar, pues analizar desde su óptica y siendo especialista en la materia, cómo considera usted que hemos venido avanzando en este tema de la protección de datos, qué cosas todavía están por alcanzar, cosas positivas y cosas negativas. Hola, muy buenas tardes, Edna. Un placer estar contigo, con tus televidentes la tarde de hoy. Pues yo creo que el primer paso es que tenemos una ley. Aún en el año 2025 existen países de la región centroamericana que no cuentan con una ley de protección de datos. De hecho, El Salvador ha sido la última ley, quien en el mes de noviembre aprobó su ley de protección de datos y la convirtió en ley de la República en el mes de diciembre. O sea, tienen un trabajo por delante que hacer. Sin embargo, considero y soy de la opinión que la ley panameña tiene muchas posibilidades de mejora y de adecuación y adaptación a los tiempos actuales a los que vivimos, ya que es una ley bastante modesta y que sigue estándares de la ley europea de hace más de 30 años. Por lo tanto, creo que debe ser actualizada. Creo que en esta legislatura pasada han habido diputados que han presentado proyectos de ley para modificar algunos artículos de la ley 81, sobre todo el artículo que tiene que ver sobre el ámbito de aplicación de la ley, pero que aún no ha pasado a discusión este proyecto. Entonces, yo creo que eso serían las principales características o las principales opiniones que tengo al respecto sobre la ley. En cuanto a ese derecho humano que siempre se aborda en este tema, en esta temática que tiene que ver precisamente con ese entorno digital y el entorno no digital, ¿cómo estamos nosotros? Porque sí preocupa un poco, sobre todo cuando se dan todos estos delitos a nivel de las redes sociales, que no tengamos las suficientes herramientas para poder, como dice uno, hacer o tener esa certeza que todos queremos de justicia. ¿Cómo considera usted que están Eh, haciendo precisamente los estamentos, tanto de seguridad como de investigación, con respecto a esto? Pues mira, es muy importante lo que has mencionado porque sin duda alguna a muchas personas todavía no les queda claro cuál es la esencia de la protección de datos personales. Y la esencia de la protección de datos personales no es más que la defensa de un derecho fundamental que tenemos todos los individuos, como lo es el derecho a la privacidad. Y eso es súper importante dejarlo en claro. No es que la protección de datos es una ley para proteger los datos de las empresas. Dentro de las empresas tienen datos de personas y es lo que se busca proteger, la protección de datos. Tanto las empresas como incluso personas que ejercen sus actividades comerciales o profesionales de manera individual como persona natural también manejan datos personales y debería ser protegido. Sin embargo, en Panamá el enfoque es distinto. El enfoque es que existen diferentes tipos de datos y diferentes autoridades o reguladores. Yo creo que ese es un modelo que también se podría modificar. Encontrar en la ley de protección de datos una ley única para todos los sectores y a partir de ahí poder robustecer la figura de una autoridad competente en materia de protección de datos. Esa figura actualmente la maneja la ANTAI, pero como sabemos, la ANTAI es una autoridad bastante pequeña, tanto en personal como recursos económicos, lo que hace que sea difícil que el cumplimiento de la ley sea tan seguido o sea tan dedicado a la protección de datos como lo podría ser que la protección de datos únicamente tuviera una autoridad para ese tema. Y por otro lado, a nivel de la ANTAI, las denuncias de temas administrativos se presentan ahí, pero una violación a la protección de datos también podría traer cualquier tipo de repercusión en el ámbito penal o civil y se podría llevar a un tribunal o incluso a una fiscalía en temas de asuntos de
cibercrimen o en el caso de Panamá, la Fiscalía especializada en seguridad informática y propiedad intelectual. Entonces yo partiría por ahí, hacer una serie de adecuaciones y además de hacer una serie de adecuaciones, una serie de conjeturas para que cada quien vea los temas donde corresponden y estén todos en constante colaboración para poder resolverlos. Porque como dices tú, actualmente el tema sigue sin poder ser resuelto de una manera eficiente porque no tenemos certeza a dónde acudir o muchos ciudadanos no saben a dónde deben ir en caso de una vulneración de sus derechos en las redes sociales o en algún otro sector. Vamos a aprovechar para hacer docencia, Lía, porque este es un tema que no se agota en una sola entrevista y aunque pareciera que siempre estamos hablando de lo mismo, estoy segura que otros temas abarcan el espacio, como digo yo, de la persona y se les va quedando y se va quedando esto atrás. ¿Por qué es tan importante esto de los datos personales, de la protección de datos personales? ¿Qué pasaba antes de tener o contar con una ley, precisamente 81? ¿Cómo estábamos desamparados? Y voy a poner un ejemplo. Recuerdo cuando nos llamaban y uno no sabía ni siquiera cómo habían obtenido los datos de uno, el teléfono, la casa, todo, para ofrecerte cualquier cantidad de cosas, desde una tarjeta de crédito hasta cualquier tipo de vendetas de cosas. Y tú siempre te cuestionabas cómo hicieron para dar con mis datos personales. Entonces, hablemos de cuán desprotegidos estábamos, Lía, antes de contar con esta ley 81 y de la Bueno, yo creo que importancia de contar con una ley. la diferencia entre el pasado antes de contar con una ley con ahora, yo creo que no es mucha, para ser sincera. O sea, que Em, sigue pasando. Siguen pasando esas series de conductas. Puede que haya ciudadanos informados que sepan que tienen una herramienta para denunciar ante la ANTAI o ante la autoridad competente en el caso del sector bancario que en primera instancia no se denuncia ante la ANTAI, se denuncia ante la Superintendencia de Bancos. Entonces, hay ciudadanos que están informados y que saben la repercusión y saben dónde acudir, pero por otro lado también hay ciudadanos que no lo saben. Entonces, esos aquellos que no lo saben, ¿qué hacen? Y siguen recibiendo esas llamadas y siguen teniendo ese tema de problemas que para muchos no es cómodo recibir llamadas de terceros extraños ofreciéndose productos y servicios que en ningún momento has autorizado ni sabes cómo tienen sus datos. Entonces, sin embargo, el uso de los datos en Panamá por terceros está normalizado. O sea, que alguien te llame o así, para mucha gente es como normal y desnormalizan el hecho de que uno reclame porque le preguntan que si uno no debe nada, ¿por qué lo teme? Que cuál es el Ujú. problema, que se relaje y demás. Entonces creo que como sociedad avanzaríamos y maduraríamos si comenzáramos a ser más conscientes de lo importante que es limitar el uso de nuestra información personal, eso por un lado, y por otro lado, ser más conscientes también de que el derecho humano a la privacidad es un derecho tan importante y fundamental como lo es la salud, la educación, el agua, la vivienda. Sin embargo, últimamente me gusta decir esto, pero ¿a cuántas personas tú has visto en Panamá que han cerrado una calle porque se les ha violado su privacidad? A ninguna. Ninguna. Entonces, entonces creo que tenemos prioridades en cuanto a los derechos y yo sí creo que hay derechos que son más importantes para el ciudadano que otros. Sin embargo, como dices tú, hay que hacer docencia. Eso es muy importante. Fíjate que hay datos personales que la gente desconoce cuáles son. La gente se queda solamente, bueno, datos personales, de pronto es mi nombre, mi cédula, pero hay muchos más que abarcan los datos personales. Vamos a reiterar y a recordarle a las personas que nos escuchan cuáles son esos datos personales existentes y que debes proteger. Claro, los datos personales, la gente siempre dice que la cédula es un dato personal y me gusta decirle que la cédula es un documento en el cual hay una cantidad de datos personales de la persona, porque en la cédula está tu nombre, tu número de cédula de identidad personal, incluso está el dato de si eres donante o no de órganos, que sería un dato de tipo médico, sensible. Ujú, Y ujú. por otro lado, hay datos personales que pueden identificarte de manera indirecta como tu placa de tu vehículo, el número de NIF o de NIS
de tu, de tu cuenta de telefonía o de electricidad y demás. Eso también es muy importante. O el número IP o el correo electrónico, que antes en muchas partes del mundo eso no era considerado dato personal, pero con todas las variantes en materia de protección de datos, ahora son considerados como datos de carácter personal. ¿Cómo pueden las personas, Lía, proteger precisamente y cuidar esos datos personales de terceras personas? Bueno, hay muchas formas de cuidarlas y las principales recomendaciones es partir de preguntarte si tú gestionas, tratas o manejas datos de carácter personal de un tercero. Porque puede que tú seas una empresa, pero que no trates datos de carácter personal, que lo único que trates son datos de empresas. Pero dentro de las empresas están conformadas por personas y hay datos de carácter personal. Entonces, luego también está la posibilidad o el tema de que si tú tratas datos, ¿qué hacer con ello? ¿Cómo adecuarlo? Adecuarlo conforme a lo que la regulación panameña vigente establece. ¿Qué hay al respecto? ¿Qué existe? ¿Qué tienes? Y comenzar a hacer como un inventario de los datos. Los datos que no utilizas y lo que sí utilizas, qué hacer con ellos. Y comenzar a implementar una serie de procesos y procedimientos, todos estos procesos y procedimientos de cara o encaminados a respetar la ley y a establecer dentro de las organizaciones buenas prácticas para el manejo de la información. Que todo está de la mano de temas de capacitación, concientización y de tener dentro de la organización personas que estén empoderadas con el tema y que ayuden a aquellos que no la entiendan a familiarizarse con el mismo. Es muy importante, que es lo que utilizan las organizaciones actualmente. Y bueno, y dentro de la sociedad también comenzar a, a concientizar a las personas sobre lo importante o no de lo que es gestionar tus datos personales, pensar dos veces a quién darlo, por qué darlo, si es necesario dárselo a alguien o no. Eso también es muy importante y creo que la gente no es muy consciente en cuanto a eso. Entonces yo les recomendaría eso a las personas antes de comenzar a implementar o a proteger la información de terceros en sus Mm, organizaciones. claro, importante también lo que ustedes siempre recomiendan, como el uso de las contraseñas, cambiarlas periódicamente, porque se da mucho el tema del hackeo también de las cuentas. Se está dando últimamente muchísimo eso, Lía. He escuchado en las últimas semanas personas diciendo, han intentado hackear mi cuenta, han intentado hackear mi correo. Entonces, esto se da con un fin, sin duda alguna, ¿no? Claro, o sea, con el fin de poder obtener datos o por el fin también de suplantar identidades o tener acceso a datos con las cuales puedan acceder a cuentas de personas y demás. Ujú, Entonces, cuando estuvo en el mes de octubre y noviembre, estuvo como muy de moda el tema del secuestro de las cuentas en el Instagram, en el ujú. WhatsApp. Y yo iba a un lugar y me decían, ay, te vi tu video en las redes, Lía, que se hizo viral. Y les preguntaba a todos, enséñenme su WhatsApp y la mayoría de las personas, incluso personas con una posición, no sé, alta en una empresa, corporativa y demás, no tenían medidas de seguridad en su cuenta de WhatsApp, ni en el WhatsApp corporativo. Entonces, dentro de una empresa hay una sección de tecnología, de soporte técnico, que es para proteger los dispositivos de la organización. Si medidas tan básicas como proteger, autenticar en doble factor una cuenta de WhatsApp de una empresa no la hacen, imagínate a grandes escalas. Entonces, cualquier tipo de información o de filtración de información en las empresas, creo que el principal riesgo o el principal problema no es los daños que puede ocasionar de tipo monetario. Para mí es el tema reputacional. Ninguna empresa quiere verse en la Totalmente. boca de nadie y decir que ha tenido una filtración de la información por un mal manejo. Y creo que algunas en el pasado en Panamá han tenido ese problema y lo han sabido manejar de una manera bastante recatada, porque Ujú. saben que eh, es mejor comunicarlo es mejor comunicarlo y normalizarlo a ocultarlo. Ocultarlo Claro, traería más problemas. Entonces yo claro. creo que por ahí deberíamos comenzar.
por la concientización. Toda organización no deberíamos ni siquiera minimizar el hecho de, bueno, es que yo estoy en una emisora, como estás tú ahora, Edna, en un programa de radio, incluso en una emisora, no sabemos, tienen diferentes Claro, departamentos que gestionan datos personales. ¿Por qué no hacer una capacitación, un estudio, un análisis, qué datos tienen y ver el nivel de riesgo que tienen como organización? Porque no todas sí, las organizaciones tienen el mismo nivel de riesgo, porque no todas las claro, organizaciones manejan o tratan datos del mismo tipo. Entonces, así hay es. algunos datos que tienen especial características que deben ser tratados con mayor cuidado que otros. Claro, Lía, el tiempo nos alcanzó, pero quiero darte un segundo para que dejes un mensaje alto y claro en ese contexto y marco del Día Internacional que es mañana de la protección de datos. Y con eso concluimos. Bueno, súper importante tener en cuenta que el tema de la protección de datos llegó para quedarse y que no únicamente debe ser un tema que debemos tomar atención por el simple hecho de que existe una ley y que no solamente esperemos el 28 de enero de cada año para hacer actividades de concientización y difusión y educación, sino que todo el año organizaciones, tanto del sector público como privado, deberíamos trabajar para que en Panamá la ciudadanía en general tome importancia acerca de los datos personales y del derecho humano fundamental como lo es la privacidad. Quiero agradecerle a Lía Hernández Pérez, abogada especialista en protección de datos, por acompañarnos en la tarde de hoy y pues ponernos en contexto y darnos ese panorama amplio de cómo ha avanzado Panamá en materia de la protección de datos y la región. Muchos retos y desafíos, pero hacia allá vamos. Gracias, Lía. Buena tarde. Buenas tardes, Edna. Muchas gracias.